Un 50% de la población mundial ya tiene la pauta completa de la vacuna contra la COVID-19 y sin embargo los contagios se disparan a nivel global. Omicron. La variante Omicron, mucho más contagiosa, parece haber cambiado las reglas de juego de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud prevé que la mitad de todos los europeos se contagiará con esta variante en las próximas semanas. Y la ola Omicron ya ha llegado también a Latinoamérica. Por tanto, muchos se preguntan, ¿sirven de algo las vacunas contra Omicron? ¿Está la región preparada para esta nueva variante? Lo comprobamos con datos y expertos. Las vacunas no funcionan, afirman algunos. Esto es falso. Para comprobarlo, debemos detenernos y observar en profundidad dos aspectos: transmisibilidad y hospitalizaciones. Vayamos con el primero. Desde que Omicron se detectó por primera vez en noviembre, las curvas de contagios se han convertido en líneas verticales. Ocurre en Estados Unidos, pero también en países europeos, como Italia, así como en otras partes del mundo, desde la India hasta Australia. Y Latinoamérica no es una excepción, como muestran las infecciones diarias en Argentina, Brasil o Colombia. Un reciente estudio en Dinamarca, todavía no revisado por pares, pero que ha llamado la atención de autoridades de todo el mundo, sugiere que Omicron es entre 2,7 y 3,7 veces más contagiosa entre los vacunados que la anterior variante dominante, Delta. Sin embargo, esto no quiere decir que las vacunas no funcionen. La oferta de las vacunas es el control de la enfermedad, el control de la severidad de la enfermedad y la reducción de una enfermedad mortal. Es decir, eso es la promesa de las vacunas, reducir la entrada a la unidad de cuidado intensivo y la mortalidad. Pero hasta el momento no hay un efecto a nivel de promesa de las vacunas que indique que se reduce o se bloquea la transmisión a través de ellas. Omicron ha acelerado y agudizado algunos procesos que ya se daban antes con Delta. Por ejemplo, que el paso del tiempo reduce la efectividad de las vacunas contra un contagio sintomático, como muestra un estudio de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido. Veamos. Con 2 dosis de AstraZeneca, pasadas 25 semanas, es decir, unos 4 meses, la efectividad contra Omicron cae hasta el 0%, mientras que contra Delta se mantiene por encima del 40%. Un refuerzo con Moderna o con Pfizer-BioNTech es efectivo, aunque pasadas 5 semanas comienza a caer. Si las 2 primeras dosis son de Pfizer-BioNTech, la efectividad es algo más alta y duradera, pero también cae con el paso del tiempo y se necesita un refuerzo para elevar la efectividad. La ciencia requiere tiempo y hasta la fecha los estudios sobre Omicron de los que disponemos provienen sobre todo de Europa, Israel y Estados Unidos, donde se emplea principalmente Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson. Estas vacunas no están tan extendidas en Latinoamérica, pero con los primeros datos en la mano, los expertos esperan que la evolución sea similar. En principio, las cifras, por ejemplo, en Colombia, en Chile, en Argentina, muestran que evidentemente está aumentando el número de casos, pero que frente a un número exagerado de casos se mantienen o estables las hospitalizaciones o no se han disparado las hospitalizaciones. Así que estamos teniendo resultados similares a los que se están observando en Europa y en Israel, en Reino Unido. En Latinoamérica se echó mano en gran medida de las vacunas chinas Sinovac y Sinopharm y de la rusa Sputnik. Además, ya se aplican terceras dosis en procesos denominados heterólogos, es decir, que mezclan vacunas de varios tipos, incluyendo las de ARN mensajero como Pfizer y Moderna. Creo que Latinoamérica tiene una alta tasa de vacunación, producto además de una oferta bastante diversa de vacunas que sumado a la infección natural por variantes particulares, pues nos deja en una posición importante a nivel de los niveles de inmunización que nos permitiría hacerle frente a una variante como Omicron. Hemos visto que las vacunas no son tan efectivas en frenar la transmisión. Hablemos, pues, del segundo punto clave, la hospitalización. Según el estudio que analizábamos antes de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, las vacunas reducen la probabilidad de acabar en el hospital entre un 50 y un 80%, dependiendo de lo reciente que haya sido el pinchazo. Y una dosis de refuerzo aumenta la protección hasta el 88%.
Es decir, las vacunas sí reducen el riesgo de desarrollar síntomas graves. La mayoría de los pacientes que se hospitalizan son pacientes no vacunados. Sin embargo, debido a la alta tasa de vacunación, a la gran cantidad de personas que tenemos vacunadas en nuestro país, igual se reciben vacunados. Sin embargo, esos pacientes, nosotros sabemos que de no haberlo estado, hubieran pasado directamente a una situación mucho peor o incluso la muerte. Y es que no son pocos los que aseguran que como hay vacunados en cuidados intensivos, las vacunas no sirven de nada. Con esa idea jugaba el diario sensacionalista Bild a mediados de noviembre. ¿Para qué ha servido la vacuna?, se preguntaba en portada el periódico de mayor tirada de Alemania. Es un titular que parte de una premisa engañosa. Supongamos que de 100 personas, 90 están vacunadas y 10 no. Y 2 vacunados y 2 no vacunados acaban siendo ingresados en el hospital. Sobre el papel, esto supone un 50% de vacunados y un 50% de no vacunados. Pero es muy importante recordar que los no vacunados proceden de un grupo de población mucho más pequeño. De hecho, en este ejemplo, el 20% de los no vacunados está en el hospital, mientras que de los vacunados, solo el 2,2% está hospitalizado. La diferencia no es pequeña. Ante la irrupción con tanta fuerza de la variante Omicron, se ha dicho de todo. Desde que produce síntomas más leves y que por tanto es el principio del fin de la pandemia, hasta que al contagiar a mucha más gente agrava la crisis sanitaria. La certeza es que las autoridades continúan pidiendo cautela. While Omicron does appear to be less severe compared to Delta, especially in those vaccinated, it does not mean it should be categorized as mild. De hecho, Estados Unidos, con una tasa de vacunación completa cercana al 63%, registra en estos momentos unas cifras récord de hospitalizaciones por COVID-19. En Latinoamérica, la vacunación está muy avanzada, pero la región más desigual del planeta también lo es en el avance de la campaña de inmunización y, por tanto, de protección frente a la ola Omicron. La verdad es que Latinoamérica, Chile, y al igual que Latinoamérica, tiene sistemas de salud que son bastante limitados. Sin embargo, si vemos y dividimos al mundo por zonas geográficas o por continentes, hoy en día Latinoamérica es el continente que proporcionalmente tiene mayor cantidad de vacunados a nivel mundial. Eso probablemente va a ejercer algún tipo de protección para justamente evitar que Omicron se manifieste con toda su fiereza, a pesar de ser una variante al parecer menos agresiva. En Chile ya se comenzó a administrar la 4ª dosis, el segundo país del mundo, por detrás de Israel, en tomar la decisión. Pero desde la OMS se asegura que serán necesarias vacunas específicas contra Omicron y otras variantes que puedan surgir. Las farmacéuticas y los investigadores ya trabajan en su desarrollo y las primeras podrían estar disponibles en marzo. La solicitud de la OMS es pertinente. Nosotros posiblemente, debido a que nos estamos enfrentando a un virus respiratorio prevalente, un virus endémico, es decir, vamos a estar expuestos de manera sistemática durante mucho tiempo a este virus, posiblemente vamos a necesitar vacunas específicas para las variantes dominantes. Y por ahora todo indica que Omicron va a ser la variante dominante. Como millones de personas en el mundo, yo también me contagié en diciembre. De hecho, este es mi primer día tras el fin de la cuarentena correspondiente, pero con la pauta de vacunación completa, solo sufrí síntomas muy leves. La vacunación no frena la transmisibilidad de Omicron, pero sí reduce la gravedad de la enfermedad de la COVID-19.